Día 54. Entrando al reino. Primero, la forma de las cosas bajo Salomón. La alianza davídica es el evento culminante en la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Por supuesto, el cumplimiento del plan de Dios aguarda la venida de Jesús y el establecimiento del reino de Dios, la Iglesia Católica. Pero podemos detectar en el reino davídico, especialmente conforme toma forma bajo el reino del hijo de David, el rey Salomón, las cualidades y el carácter que Dios se propone para su familia en la tierra, una intención que solo será finalmente realizada en la Iglesia Católica. La monarquía de Salomón es una monarquía regida por el Hijo de Dios. Leer Salmo número 2, versículo 7. Quien es sacerdote y rey. Leer Salmo 110, versículo 1 y 4. A la mano derecha del rey está su madre, la reina, quien intercede por el pueblo ante el rey y es confiable consejera. Leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 19 y 20. Proverbios 31. Los asuntos del día a día del reino son administrados por un primer ministro llamado visir real, el mayordomo o señor del palacio. Él es considerado un padre para los habitantes del reino. Leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 9, capítulo 18, versículo 3, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5, capítulo 18, versículo 18 y 37, capítulo 19, versículo 2, Isaías, capítulo 22, versículo 2. El reino davídico es un imperio internacional, un reino mundial, extendiéndose hasta los confines de la tierra y abrazando a todas las naciones y pueblos. Leer Salmo número 2, versículo 8. Salmo 72, versículos 8 y 11. Como eco a la promesa de Dios hecha a Abraham y a sus descendientes, las Escrituras nos dicen que a través del reino davídico y su reino serán benditas todas las tribus de la tierra. Todas las naciones lo proclamarán dichoso. Leer Salmo número 72, versículo 17. El reino, con su capital Sión, Jerusalén, se convertirá en madre de todas las naciones. Este hombre y aquel han nacido en ella. Leer Salmo 87, versículo 5. Todos hechos hijos e hijas de Dios en una familia mundial. Es un reino que rige no por poder militar, sino a través de la liturgia y la oración, sabiduría y ley. La liturgia y la adoración del reino está moldeada por la eterna presencia de Dios en el arca, en el templo de Jerusalén. Salomón construyó el templo en el monte Moría. Leer Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Recordemos que el monte Moría fue a donde Abraham fue enviado a sacrificar a su hijo amado Isaac. Leer Génesis, capítulo 22, versículo 2. Es muy interesante que estos son los únicos dos lugares en la Biblia donde se menciona el monte Moría y el Calvario donde Jesús es crucificado, que es una de las colinas en la cordillera de Moría. El templo, en la cumbre de las montañas santas de Sión, es la morada del Dios de dioses. Leer Salmo 84, versículos 2 y 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. En su trono, el cielo y la tierra se juntan. Leer Salmo 78, versículos 68 y 69. Otra característica del reino es el sacerdocio eterno, que Dios promete a Pijás, el nieto de Aarón. Leer Números, capítulo 25, versículos 10 al 13. Salomón restableció el sacerdocio, haciendo que Sadoc, sumo sacerdote, y a sus hijos oficiales del lugar santo y oficiales de la divina presencia.
Leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 35. El templo debía ser más que un trono para el pueblo elegido de Israel. Debía ser una casa de oración para todos los pueblos. Esto fue lo que Salomón pidió en oración: que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Leer Primera de Reyes, capítulo 48, versículos del 41 al 43. Una nueva forma de oración caracteriza el templo de Salomón y al reino davídico. La oración en el reino se convierte en un encuentro personal con el Dios viviente. Envía tu luz y tu verdad, que ellos me guíen y me conduzcan a tu monte santo, a tus moradas, y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con la cítara, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. Leer Salmo 43, versículo 3 al 5. La liturgia de Moisés y el Sinaí requerían sacrificios y ofrendas de animales por los pecados del pueblo. En la liturgia de Sión, el pueblo trae un sacrificio de acción de gracias, conocido en hebreo como Todaj, traducido al griego como Eucaristía. Leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 y del 7 al 37. La Pascua, la fiesta que caracterizaba la liturgia del Sinaí, recordaba los hechos salvíficos de Dios en el Éxodo. El Todaj también es una celebración de remembranza, que a menudo involucra la ofrenda de pan sin levadura y de vino. Es una oración en la cual el creyente proclama las acciones salvadoras de Dios, da gracias por la salvación de Dios y se jura a sí mismo a una vida de alabanza y sacrificio personal. Ecos del Todaj se pueden escuchar a lo largo del libro de Salmos, las oraciones y cantos reales del reino davídico. Por ejemplo, en el Salmo 116. Ha guardado mi alma de la muerte, sacrificio te ofreceré de acción de gracias. Cumpliré mis votos a Yahvé. Salmo 116, versículo 8 y del 17 al 18. Salmo 50, versículos 13 al 15. Salmo 40, versículos del 1 al 12. Salmo 51, versículo 17. En los sacrificios de acción de gracias del reino davídico vemos la dimensión real de la adoración, la manera en que Dios quería que los hombres y mujeres lo sirvieran desde el principio, no en degradación y servidumbre, no con sangre de animales, sino con todo su corazón, toda su vida hecha sacrificio de alabanza y agradecimiento, toda su vida ofrecida a la voluntad y al corazón de Dios. Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptes. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecia. Leer Salmo 51, versículos 18 y 19. Ni sacrificio ni oblación querías, pero el odio me has abierto. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, heme aquí, que vengo. Se me ha prescrito en el rollo del libro, hacer tu voluntad, oh Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser. Leer Salmo 40, versículo del 7 al 9.